paintings in the sky. And the paintbrush was always in my mind. Words were my frame, melodies were a signature in my name. And the notes told the story of my life. Don't go chasing sunsets, you'll lose your heart. Don't go running from yourself, you'll forget who you are. Don't let life pass you by, there's a spirit in the sky. And don't go
full of pain. And you're standing alone, wondering why life had to change. Lift up your head, paint a picture instead. Blue skies, blue skies, blue skies, blue skies. Paint
Muy buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida a este tercer día de seminario correspondiente a la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico de la Universidad de La Serena, la Universidad de Boyacá, la Universidad de Quilmes y la Universidad Mesoamericana. Es un gusto para mí el compartir con ustedes este seminario de educación en y para la diversidad. Quiero cederle la palabra al doctor Montes Miranda, que nos dé unas palabras de bienvenida a este tercer día de seminario. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos, querida Marcela, un saludo cariñoso, la alegría de verlas a ustedes y de Telma y todas quienes han estado acompañándome en aquellos tiempos maravillosos del año pasado cuando tuve la oportunidad de visitar San Cristóbal. Un abrazo cariñoso, Danielo, Alejandrina, en fin, todos quienes están con nosotros hoy día acompañándonos. Quiero darles desde aquí un abrazo. Somos poquitos, pero quizás vamos a comenzar a construir algo interesante, ¿no? En fin, estamos en una época extraña, aquí también estamos en pleno verano, la gente en las playas, en fin, muy poca gente en el computador. Pero Claro. bueno, decirles que estamos inaugurando la tercera sesión de este seminario y darles a todos un abrazo cariñoso y un agradecimiento a quienes van a participar. Me alegro de que hayan podido recuperar otra vez esta página, digamos, ¿ya? Ajá. Y que le hayan podido colocar una música y todo eso, y que está grabando, todo maravilloso. Porque, Ahí vamos. sí, no, maravilloso, lo lograron, ¿no? Pasaron por sobre todas las dificultades, ¿no? Ya. Así que un abrazo y les echo tanto de menos. Lo Y único que tengo que nosotros a decir es usted. que les echo tanto de menos y que voy a esperar que en una oportunidad pronta volvamos a encontrarnos. Así que nada, un saludo, ¿ya? Y Gracias. gracias a ti, Marcela, Telmita, Alejandrina, en fin, Danielo, en fin. Un abrazo y ya está, pues, comencemos. Ok, bueno, agradezco, y también se le echa mucho de menos, doctor. Lo esperamos que ojalá los caminos chilenos y mexicanos pronto nos permitan reencontrarnos. Sí. Y bueno, ya para darle comienzo a este día de seminario, quiero presentarles a nuestro ponente de esta tarde. Él se llama José Daniel Ochoa Nájera. Él tiene una formación de una licenciatura en antropología social por la parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, una maestría en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de la Ciudad de México, maestría en educación con especialidad en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Chiapas, un doctorado en formación de sujetos y conciencia histórica en el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL. Ha trabajado como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es jefe del Departamento de Investigación de Lenguas y Artes del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena y coordinador de círculos en programas de doctorado de IPECAL. Ha dictado varios congresos, pero también tiene varias producciones bibliográficas en cuanto podemos conocer prácticas descoloniales, las lenguas de Chiapas, donde no hay asesor, del manual de tesista autodidacta, lengua y cultura, estructura de la conversación en contextos bilingües, y no más que agradecerle el que esté con nosotros para darnos una charla muy interesante sobre lo que es la educación en y para la diversidad. Adelante, doctor, bienvenido. Esta exposición.
Ok. Buenas tardes a todas y a todas. Y a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto, doctor. Adelante. Ok. Sí, Voy a proyectar algo y ahí voy a ir siguiendo mi ruta para no perder. Okay. Creo que ya se ve. Sí, sin problema. sí, ya. Bien. Muy bien. Pues en este tiempo, seguir hablando de la educación en contextos de diversidad siempre se vuelve un fenómeno bastante apetecible que nos da como para empezarnos a cuestionar por dónde podemos empezar a sumar ideas y encontrarnos para la configuración de una nueva sociedad, un nuevo mundo. Como dicen aquí en Chiapas, decimos aquí en Chiapas, los compas zapatistas, ¿verdad? Otro mundo es posible, un mundo donde quepan muchos mundos. Y entonces para mí es sumamente importante toda la apuesta epistémica que nos están enseñando los pueblos zapatistas, o el zapatismo como tal. Para continuar, entonces, una de las cosas que yo he aprendido en este caminar, en lo que se leía parte de mi formación, siempre creo en que la parte más importante de mi vida no se dice. Y ese es un acto muy egoísta de parte mía, porque no lo digo ahí, porque me gusta decirlo de viva voz. En esa otra parte que no digo es que soy padre de Regina Abril y de Juan Daniel Ochoa López. En el caso de Regina Abril es mi niña que tiene 8 años, por cierto, apenas el domingo cumplió los 8 añitos de vida, que son de esas cosas místicas del universo. Regina Abril nació un 13 de febrero. Un 13 de mayo le hicieron una cirugía de corazón porque padecía una cardiopatía. Y un 13 de diciembre le dijeron que su cirugía había sido todo un milagro y que habría que dejar de tomar los medicamentos. De manera tal que los medicamentos que iba a tomar de por vida, según el diagnóstico, resulta que al final de cuentas no. Entonces, a partir de estos 8 años de lecciones con Regina, una de las cosas que se ha metido muy profundamente en mi corazón es una necesidad de aprender a agradecer. Aprender a agradecer en todo espacio. Por eso digo la gratitud aquí por la mirada y por la escucha. La mirada como un acto contemplativo. Entiendo que la mirada es el camino para llegar al corazón. Cuando nos damos la oportunidad de mirarnos a través de los ojos, podemos encontrarnos con el alma. Mirarnos contemplativamente implica abrir los corazones en donde podrá generar nuestro verdadero sentido humanitario, esa necesidad de encuentro por el otro, encuentro con el otro. La mirada como acto creativo. Entiendo que crea y recrea lo mirado. Crea y recrea quien mira también. Cuando nos detenemos ese instante de tiempo para mirar al otro, verdaderamente es una oportunidad que nos damos a nosotros mismos para reeducarnos en cuerpo, en alma y en corazón. Por eso la necesidad de volver lento el tiempo. No hay necesidad de ir corriendo, porque eso nos despoja de la posibilidad de contemplar lo que de repente se nos aparece y lo dejamos de apreciar. La otra situación importante es la escucha. Es en el acto de la escucha, el habla y la escucha, que nosotros existimos y que el habla y la escucha están mediadas por las palabras. Las palabras, pues, no son signos de sabiduría, sino son como espacios en donde podemos hacer posible nuestros encuentros que nos den esas otras
posibilidades de remirarnos a nosotros mismos. De tal manera que cuando nosotros miramos al otro, cuando nosotros escuchamos al otro lo otro, entonces hay una enorme posibilidad para mirarnos a nosotros mismos. Eso que muchos están llamando hoy en día el paradigma de la interioridad. Mirarse desde dentro para poder mirar el afuera. Cambiar desde el adentro para cambiar el afuera. Pablo II destaca que en la medida en que yo me voy sanando al mundo. Pero si yo no me sano, no puedo sanar al mundo. Si yo me sano al mundo porque yo soy mundo, ¿verdad? Dentro del mundo. Por eso, gracias a doctor Huerta, que me hizo una llamada muy gentil, por cierto, esperamos recuperarse pronto, a Marcela por la llamada de encontrarnos y decirme que me iba a estar acompañando y que había muchas personas que me iban a estar acompañando. Las palabras del doctor Montes, ¿no? Y como ya dijeron ustedes, caminemos nuestros caminos y muy posiblemente nos vamos a encontrar en esas rutas de esperanza y de horizonte. Gracias a todos los que se aparecen y nos escuchan, nos escuchamos. Eso es toda la intensidad que yo encuentro en la palabra agradecer la mirada y la escucha. No es pues solo una palabra que tenga yo que decir. En celtal decimos, ichas pato di la botan, poco la balik la talik. Mero escuchet contón, poco la balik la talik pues. Javbi Daniel Ochoa. Sí, en celtal es algo así como mi corazón se siente engrandecido y florecido porque estamos aquí. Gracias porque ya vinieron, porque estamos, ¿no? En celtal, esto es muy lindo porque yo soy de Oxchuc, es otra parte que no he dicho, ¿verdad? Y cuando yo salí de Oxchuc, salí con un sueño muy enorme, el deseo de haber escuchado a mi madre y que mi madre decía, estudia, estudia y estudia. Y cuando yo salí, vine con mucha alegría, pero luego muy pronto la vida me mostró que era muy diferente la vida de mi pueblo al de San Cristóbal de las Casas. Y en esa diferencia estaba como la verdadera riqueza para empezar a descubrirme desde el dolor que en su momento no le di el mayor valor, pero que ya el tiempo me fue permitiendo darle como un sentido a todo eso que experiencié, derivado de las prácticas de discriminación, de las prácticas de exclusión, de las prácticas racistas, ¿no? Ayer, justamente que se conmemoraba la firma de los Acuerdos de San Andrés en el 26 aniversario, realmente todavía se sigue hablando de estas prácticas discriminativas en las que la diversidad todavía se encuentra sumergida. Ok. Bien. En un primer apunte, quiero destacar lo siguiente. Problematizar, pues. La idea es hablar de educación en y para la diversidad. ¿Y qué pasa si nosotros le incluimos el desde, ¿sí? Y si le incluimos el desde la diversidad. ¿A qué pasa en nosotros, en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones que comenzamos a tener, a sentir, si colocamos el desde, ¿sí? Ese determinante desde, ¿qué nos hace posible? ¿Qué sucede en nosotros? Porque no solamente es un determinante que tiene y cumple una función en el orden sintáctico, no, sino más bien hay toda una descolocación de la manera en como nosotros miramos la realidad si metemos el en y para, ¿no? Pero además establece otro tipo de relación, ¿no? Me parece que si incluimos ese determinante desde para poder empezarnos a conectar de otra manera con la vida, es que hay algo aparece ahí de lo que nos sugiere Emmanuel Levinas, ¿verdad?
pensar al otro en tanto otro, porque Levinas destaca que nos hemos olvidado de pensar al otro, ¿verdad? Y en ese desde, efectivamente, la posibilidad es conectarnos desde esa radicalidad de lo diverso, de lo diferente, desde ahí. Y me parece que si hacemos ese esfuerzo, es muy posible que el diverso también tenga como esa voluntad de voltear a mirar su raíz y encontrarse en ella, atreverse a caminar esos caminos de la memoria individual como colectiva, que le hagan posible la comprensión del por qué es como es en el presente, del por qué se activa de una u otra manera su cuerpo, su sistema nervioso y establece la relación con el mundo. Entonces ese desde es un esfuerzo epistémico de suma trascendencia que nos permitirá entonces el suponer el que esta educación y sobre todo el es como en una direccionalidad de aquí para allá, pero el desde es de allá para acá. Es decir, pues, no solamente es un determinante que, como ya decía, su funcionalidad va en el orden de lo sintáctico. No, es mucho más que eso. Es eso epistémico que además le da un giro en la relación que nos posibilita una otra manera de conectar desde nuestros saberes, desde nuestros conocimientos, desde nuestros diversos modos de estar experienciando, ¿no? A partir de ese apunte, entonces en esta voluntad, en este deseo de seguir como problematizando, me hago la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las claves que sostienen las narrativas con las que se nos cuenta el mundo hoy en día? Una de las situaciones es preguntarnos, ¿no? Si esas claves, como las que de repente menciona Hugo Semmelmann, como el éxito, por decir, nos atreviéramos a cuestionar desde dónde nosotros empezamos a significar esas claves, por ejemplo, el éxito. Y nos vamos a empezar a dar cuenta que muchas de estas palabras no existen con esa connotación en todos los pueblos, ¿no? Sino que existen otras connotaciones, como por ejemplo la clave de pobreza, la clave de belleza, ¿sí? Todas esas claves con que se nos va narrando el mundo. Entonces, ¿desde dónde están obteniendo todo ese significado? Y a partir de ello, entonces, es muy valioso detenernos hoy a encontrar esas claves y cada uno lo va a encontrar desde lo que ya decía yo hace un momento, desde su encuentro consigo mismo a través de caminar su especificidad histórica. Entonces encontrará las claves. Yo tengo una clave que se me fue asignada y que he hecho esfuerzos por resignar esa clave y a partir de ahí tratar de leer todas estas narrativas que se nos está contando el mundo hoy. Hace poco yo me encontraba a una escritora española, Michelle Millar, y entonces me pareció algo muy interesante, esa necesidad de empezar a tensionar, a cuestionar todo este lenguaje con el que estamos hoy configurando nuestra subjetividad. Y ese cuestionamiento que ella se hace, reconoce que para ella hay necesidad de poner atención en eso que estamos nombrando humano, porque para ella a lo humano se le atribuye, ¿sí? A lo humano se le atribuye como todo lo bondadoso, ¿sí? Pero ella dice, si seguimos pensando de esa manera lo humano, entonces vamos a
dejar de que este mundo se siga reproduciendo en su crueldad. Porque no es tan cierto que solamente eso que nombramos humano tenga este sentido de compasión, porque otras especies vivas también tienen ese sentimiento de compasión, ¿no? Y me parece que es importante esta ubicación, esta situación que nos está compartiendo ahí Michel Millar. Más allá de estar o no estar de acuerdo, lo que a mí me parece importante es el acto provocativo que dice Millar, ¿no? Y a partir de lo que dice, sin esta necesidad mía de poder comprender a plenitud lo que está diciendo Millar, lo que a mí me lleva a pensar con esto, a ver, me detengo y miro las prácticas de vida que están emergiendo hoy en día, por ejemplo, en mi pueblo originario, ¿no? En Oxchuc, Chiapas. O sea, estos modos en que se están relacionando los sujetos a partir de esas prácticas que nombran usos y costumbres, pero que el contenido que le dan a eso de usos y costumbres está viniendo desde otra lógica. Hay como se siguen quedando las palabras, pero el contenido semántico es de fuera. Y al venir un contenido semántico que se mete en la palabra, hace que la relación se transforme, pero se transforma desde el orden determinante, desde el orden instituido. Y si nosotros entonces nos empezamos a decir, bueno, es que necesitamos una educación más humana, ¿cómo la vamos a ir construyendo esa? ¿Qué le vamos a llamar esa educación más humana? El reencuentro de qué, con qué es lo que estaríamos entonces pretendiendo a partir de esta provocación. Y en ese sentido, Pablo Dors también dice, a ver, cuestionemos la cultura, tensionemos todo eso, no sea que la cultura nos tiene atrapados, ¿no? Porque ¿cómo se puede uno explicar, Pablo? ¿Cómo nos podemos explicar que un nazi en el día asesina a personas y en la noche escucha a Bach? ¿Cómo es posible esto? ¿No será entonces que la cultura como tal nos está atrapando en algo? Y es ahí donde esta necesidad de tomar conciencia del uso de las palabras que nosotros hacemos cotidianamente. Porque en las palabras, más allá de esta apuesta que destaca Martin Heidegger, las palabras son la morada de la casa, del alma, son la casa del alma. Más allá de eso, entiendo que en las palabras, como espacios simbólicos, es lo que nos conecta, es lo que conecta cuerpo y territorio. Entonces las palabras es lo que nos pone en relación con los mundos de la vida. Por eso mismo, Michel Millar destaca las palabras no son inocentes. Cuando nosotros nos detenemos a pensar, pensamos con las palabras que se van llenando de contenidos desde las especificidades históricas de cada uno de los sujetos. Y eso es lo que nosotros necesitamos mirar. Yo me pregunto, y si nos hacemos todos la pregunta, ¿y qué significa la palabra padre para cada uno de nosotros? La palabra madre para cada uno de nosotros. Y yo estoy convencido que el significado puede ser ese que está instituido, ¿verdad? Y que lo encontramos en el diccionario. Pero si preguntamos por el sentido, entonces ya es otra cosa. Y ese sentido es lo que está poniendo en activo a los sujetos, ¿no? Y ese sentido del significado lo vamos a encontrar a partir de cómo se da la relación con lo nombrado, con el papá, cómo se da la relación. Y a partir de ahí, entonces empezamos a comprender el sentido de las palabras. Si nosotros nos preguntamos por la palabra
maestro, maestra, alumno. Entonces va a tener todo ese sentido a partir de cómo se ha venido configurando históricamente la relación. Entonces es ahí donde me parece importantísimo, ¿no? Que cuando pensamos lo hacemos con palabras y tal como pensamos, actuamos. De modo que dependiendo de las palabras que utilicemos, así será nuestro mundo. Y si queremos mejorar lo presente, hemos de tener cuidado con las palabras. Me parece que esta intención de Millar es bastante potente. El mundo que estamos soñando, lo empezamos a soñar con palabras. Necesitamos aprender a nombrar de otro modo este mundo, pero ¿desde dónde nombrarlo? ¿Desde dónde nombrarlo? Aquí yo tengo, no sé si alcanzan a ver la imagen, en este cuadro que tengo acá, pero dice Consejo Indígena de Gobierno. Es algo que se deriva justamente de después del 1 de enero de 1994, ¿sí? Pero lo que nos dice ahí más abajito es el tiempo de la voz, es el tiempo de la voz de los pueblos indígenas, porque esa voz no ha sido escuchada y es tiempo de escuchar esas otras voces. A ver qué nos muestran esas otras voces, a ver qué nos muestran, qué mundos posibles nos muestran esas otras voces, cómo encontrarnos en esas otras voces. Y entonces, con todo esto, ahí está, creo. Con todo esto, en esto de pensar en, para y desde la diversidad, desde el año 2012 aproximadamente, empecé a trabajar con una apuesta pedagógica a la que yo en ese momento le llamé la pedagogía de la necesidad. Y esa pedagogía de la necesidad, como decía, ¿no? Surge en una colocación de un sujeto concreto, de una necesidad que tenía como sujeto colectivo de aprender una lengua chiapaneca, en este caso, celtal. El celtal como una lengua originaria que unos profesores de nivel secundaria querían aprender. Se acercan en el centro donde yo laboro, en el CELALI, en el área donde estoy, es lenguas como se decía, y jamás nunca se me había ocurrido preguntar, más siempre cuando se me acercaban a solicitar un curso, inmediatamente lo que preguntaba era cuándo les interesaba comenzar, y cosas de ese tipo. Es decir, hasta la manera de preguntar que uno tiene son preguntas bien instituidas, ¿no? Entonces, en ese momento yo le pregunto, ¿y que por qué querían aprender la lengua celta? Entonces me pareció una respuesta muy rica la que me ofreció la maestra que se acercó. Es que nos hemos dado cuenta que en Tenejapa la inmensa mayoría de los niños hablan celtal, por no decir todos, ¿no? Y los maestros en su mayoría hablamos español, pero los maestros somos 20, 25 y los alumnos son más de 500. Entonces lo lógico era que nosotros aprendamos el celtal y ellos pues que aprendan español, pero de acuerdo a sus gustos. Eso me hizo muy rico, ¿no? Y a partir de eso empecé a darme cuenta que la necesidad, cuando se da uno cuenta de la necesidad y además la comparte uno, esa necesidad asumida potencia al sujeto. Porque entonces se da cuenta que no puede resolver por sí mismo la necesidad, que necesita siempre de lo otro. Y en ese reconocimiento de lo otro nos empieza a dar la posibilidad de empezar a reinventarnos, a resignificarnos como sujetos en nuestros modos de estar en el mundo. Esta pedagogía de la necesidad es como la que antecede esta que empiezo a trabajar, es que aparece en esta diapositiva, las pedagogías ontológicas, ¿no? Y esas pedagogías
ontológicas, la primera pretensión es volver al cardiocentrismo, de eso que hablamos mucho los pueblos mayas, ¿no? El corazón como el espacio, como el territorio simbólico para poder aprender a pensar, a repensarnos, ¿no? Porque pedagogías ontológicas es una propuesta de, primero que nada, hacer un diálogo desde lo ontológico, no ontológico, desde lo ontológico. La palabra ontón, que significa corazón en lengua tzotzil, ¿verdad? Y lógica de logos del griego, ¿verdad? Entonces, volver al cardiocentrismo significa atreverse a reinventar las relaciones, todo tipo de relación. Implica también aprender a soltar privilegios, a despojarse de lo material, pero trae como máxima virtud aprender a vivir lo ético, ¿verdad? No enunciarlo solamente, sino a vivirlo, que nos permita aprender con el otro, tomar conciencia de ese aprendizaje con el otro. Cuando el otro se me aparece por algo. Entonces, partir con el deseo de que los sujetos concretos se atrevan a caminar la memoria para darse cuenta de quiénes son, de quiénes somos en sí mismos. Pero para poder hacer esto, darse cuenta, la neurociencia hoy nos está destacando, ¿verdad? Estos ejes en los que se sostiene el cerebro. Cerebro, mente, corazón, mente, intestino, ¿verdad? Por toda la función que tiene la microbiota en nuestro modo de estar en el mundo, en nuestro modo de reaccionar, en nuestro modo de ser. Y el otro eje, la mente postura. La mente postura en el que los cuerpos pueden estar oprimidos, pero también los cuerpos pueden estar liberados, ¿no? Si el tiempo me lo permite, volveré a esta diapositiva. No sé cómo ando de tiempo, Marcela. Sí. Todavía tenemos unos minutos. Perfecto, gracias. Entonces haré ese retorno. Unos 10 minutos más y ya entramos a esta parte de preguntas y respuestas. Excelente, excelente. Las pedagogías ontológicas entonces tienen esta posibilidad, esta necesidad de aprender a acompañar desde la calma, desde la serenidad, aprendernos a acompañar desde ahí. Ese desde la serenidad es como aperturar pues la mirada, detenerse, detener esta lógica de consumismo, esta lógica del tiempo de prisa, sino detenernos a mirar curiosamente al otro. Aunque de pronto cuando nos detenemos a mirar curiosamente al otro, recientemente escuchaba a una amiga que decía que otra persona le quedó mirando y me decía, es que me escaneaba de pies a cabeza. Bueno, y es que eso es lo que ella creyó, a saber por qué creyó a eso, pero a saber también si ese escáner que estaba haciendo a la otra persona, ese escaneo, perdón, que estaba haciendo la otra persona, era esa contemplación. Nos cuesta mucho trabajo todavía el asumirnos que somos sujetos de contemplación. Otra cuestión importante de estas pedagogías ontológicas es mostrar voluntad en el enseñar a enseñar como humilde acto de aprender. Es decir, la conciencia, la necesidad de que cuando nosotros creemos que estamos enseñando lo verdaderamente trascendental es que en ese acto de pretender enseñar, lo que verdaderamente puede acontecer es un aprendizaje de uno mismo, que uno se da cuenta de cosas que uno no sabe. Es decir, en el acto de enseñar, enseñarse a sí mismo. Otro aspecto importante es encontrar un equilibrio entre la sobreprotección y la permisividad, ¿verdad? No caer en esos excesos de sobreproteger al otro,
que en esa sobreprotección me impida dejarlo ser, dejarlo acontecer, ¿verdad? Pero también dejar de privarle, de imponerle, antes que enseñar la obediencia con el otro, es más trascendental enseñar el sentido de responsabilidad. La obediencia, enseñar la obediencia es dejar que el otro se anule, es orillarlo a una anulación, porque la obediencia es ser lo que el otro me dice que el deber ser. El otro siempre necesita presencia y disponibilidad de nosotros. Es decir, cuando yo digo gracias porque me están mirando, porque me están escuchando, es que en el acto suyo de escucharme y de mirarme, tiene sentido lo que estoy diciendo. De no ser así, no tiene ningún sentido. Aunque yo, como se dijo, aunque yo tuviera ciertos cartones, ¿no? Pero si no hay quien me escuche, los cartones no tienen mayor trascendencia, ¿verdad? Entonces, esta disponibilidad del otro hace acontecer el nosotros. Por eso es que en lenguas mayas, eso en el habla cotidiana es como muy normal hablar siempre del nosotros. El todo es de todos y la nada es de nadie, ¿no? Aceptarnos y mirarnos sin etiquetas. Por eso cuando yo digo en esta diapositiva, digo, ¿no? O sea, estas condiciones como pobreza, orfandad, enfermedad, hacía que el otro te esté nombrando y te están etiquetando de uno o de otra manera, ¿no? Y eso pesa, sobre todo cuando el otro te está nombrando sin que tú te hagas cargo de eso, ¿no? Y empiezas a tener una actuación en el mundo desde ese arrojamiento que el otro te está causando. Estas pedagogías ontológicas, ¿verdad? Esta es como esa pedagogía del querer, la pedagogía del amar, de la que nos hablaba mucho Claudio Naranjo, ese acompañamiento desde el amor incondicional, el respeto y el vínculo sólido, ¿verdad? Es esa necesidad de construir vínculo donde lo más trascendental sea la necesidad de saber, la voluntad de conocer, no la necesidad de mostrar el ego, necesidad de cariño, necesidad de amor, necesidad de ternura, de establecer vínculos fuertes, es lo que de alguna manera nos dará seguridad ante la vida. Y es ahí donde insisto lo que he venido como desplegando, esta necesidad de jamás olvidar esa magia que tienen las palabras, esa magia que son esos territorios simbólicos donde se nos está yendo la vida, en donde nosotros podemos comprender de otra manera el mundo. Se nos va y se nos viene la vida en las palabras. Alguien dice por ahí, con las palabras elegimos, pero también con las palabras podemos destruir. Y bien, en todo esto, pues, entonces se trata, pues, en las pedagogías ontológicas, como decía yo hace un rato, reconocer el corazón como ese territorio simbólico para sentir, pensar la existencia. Aquí tengo una pregunta que, imitando un poquito, copiando la pregunta que se hace Jean-Luc Nancy cuando le dicen que necesitaba un trasplante de corazón porque su corazón le estaba fallando, y entonces él se pregunta, ¿cómo es posible que lo más íntimo, lo más mío, me estaba matando, ¿verdad? Era el corazón de Jean-Luc Nancy. Y aquí es en donde me pregunto esto en relación a Regina. Por eso decía, un tanto así, esa parte me gusta decir, soy padre de Regina Abril. ¿Cómo es posible que lo más íntimo de Regina, el dador de la vida, le estaba restándole vida a Abril? ¿Cómo era posible? Y a partir de allá, entonces, empiezas a mirar, ¿no? Cómo a partir de que se le hace una cirugía a Regina, renace a esta vida. Pero en ese acto de renacer, te das cuenta que empiezas tú, en este caso yo como padre,
mi esposa como madre, empezamos a renacer de otra manera porque empezamos a cobrar otro sentido por la vida. Empezamos a escuchar las palabras, las pulsaciones de la realidad de otro modo, porque nuestro cuerpo se ha puesto en activo de otra manera, porque escuchamos esa circunstancia y nos abrimos a ella. Pero esa situación que pasa con Regina, ahora lo pasa en la escuela donde está estudiando Regina, ¿sí? Que siempre se hace mucho cargo de cuando ella se conecta a su clase, si va a estar todo el tiempo o no va a estar, es una decisión que ella toma, ¿no? Entonces, si pensamos en un corazón colectivo, ¿verdad? A Regina le operaron el corazón, pero el corazón que fue intervenido nos intervino a todos nosotros, ¿no? Si pensamos en ese corazón colectivo, ¿cómo podríamos empezar a imaginar ese corazón colectivo? ¿Cómo ese corazón colectivo nos despoja de nuestros sueños e ilusiones, pero nos instala a otros, porque a lo mejor esos primeros sueños no eran nuestros? Entonces, darnos cuenta, no basta con solo eso. La trascendencia del darse cuenta acontece cuando asumimos el reto de transformar. Transformarnos a nosotros en nuestras relaciones cotidianas, en los espacios más íntimos, más pequeños, y todo es íntimo. Si aprendemos a transformar eso, nos va a ir reinventando nuestra corporalidad, lo va a ir descolonizando. Finalmente, quiero destacar que estas pedagogías ontológicas, que no ontológico, como decía, es una complementariedad de dos palabras de lenguas diferentes. Una de origen maya, específicamente Batzil-Tzotzil, o ontón, que significa corazón, y logos de origen griego, que significa palabra. Palabras del corazón. El corazón como territorio simbólico para sentir, pensar la existencia desde la complementariedad diversa. Por eso decía que si nosotros nos atrevemos a meter ese desde, nos va a dar un giro en la relación, en cómo mirar, ¿sí? Y cómo motivar, ¿sí? Motivar al otro a caminar la memoria y nosotros caminarla con él. Creo que esto le va a dar una potencia trascendental a lo que hoy estamos llamando educación intercultural. Bueno, les agradezco justo los 10 minutos. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante este otro contexto, llamémoslo así, porque a final de cuentas siempre nos quedamos en y para, como si fueran preposiciones, cuando también existen otras preposiciones como el desde, y donde nos da otra visión completamente diferente, con otro caminar o con otro sentido, que a final de cuentas siempre creemos que cuando vamos adquiriendo mayor conocimiento, nos vamos perdiendo, vamos desconectándonos de nuestras raíces, cuando en realidad tenemos que seguirnos guiando no solo por el conocimiento como tal, sino también desde el corazón, como usted lo comentaba, y sin dejar de lado de dónde venimos, cómo venimos y cómo nos vamos a proyectar. Creo que por ahí se encierra un poquito mi comentario para ir como manejando este círculo de un conversatorio más participativo. Le cedo la palabra al doctor Montes. Adelante, doctor. Y ahorita le hago un comentario más que tengo por ahí de Luis Rosas. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. En realidad, un agradecimiento a Danielo. Gracias, doctor. Ha sido usted una inspiración para quienes estamos pensando en la educación en términos del corazón. Lo primero que quería decir es que tenemos nosotros una colección de libros que se llama Pensares, y los primeros volúmenes están dedicados a este tema, precisamente, al tema de cómo vincular el corazón y la educación. Cómo poder hacer una educación que realmente cuente con este tipo de dimensiones de la existencia humana. Por mucho que se quiera pensar que el personalismo, es decir, una filosofía de la persona, no tiene tanto
tanto éxito en estos tiempos tan materialistas, a mí me interesa muchísimo recuperar estos valores del doctor Danielo, porque estamos pensando que una verdadera educación hoy día debe ser una educación que responda no solamente a los valores, sino también responda a las demandas del corazón. Así es que, primero que nada, quiero felicitarle porque ha logrado usted, doctor, ser resistente a esta sociedad de consumo, esta sociedad del materialismo, y quiere proponernos valores que tienen que ver con la forma como la existencia podemos sacarla adelante, digamos, en términos de humanidad, que es el tema. Me ha tocado hablar de eso en alguna oportunidad y yo agradezco mucho saber que no estoy solo en esta tarea. Doctor Danilo, me gustaría preguntarle solamente cómo es posible una política educativa de estas dimensiones tan personales en una sociedad materialista, en una sociedad que se mueve por el consumo. ¿Cómo es posible recuperar un poco la humanidad en un mundo del cálculo y de la materialidad? Por mi parte, muchas gracias, doctor. Gracias, Marcelita, por darme la palabra. Yo creo que ese gran tema en el que estamos todos involucrados, yo también estamos involucrados desde aquí, pero no sabemos pensar. Creo que nos puede ayudar muchísimo lo que nos puede decir el maestro. Gracias entonces a todos y ya, eso. Gracias, doctor. Adelante, doctor Daniel. Sí, sí. La pregunta es muy valiosa. Agradezco sus palabras, doctor Montes. Pero si usted me permite, le voy a decir amigo Montes, hermano Montes, si usted me lo permite, ¿verdad? Porque justamente por ahí va la jugada, ¿no? Cómo quitarnos esas, no sé cómo decir quizás etiquetas, no lo sé. Entonces, esto de hermano me aproxima más, me conecta y siento que la pregunta que usted coloca me apertura el deseo de destacar justamente eso, ¿no? ¿Cómo es posible una política educativa en una sociedad que se mueve por el consumo? ¿Cómo es posible? Justamente por eso la pregunta que me estoy lanzando al principio, ¿verdad? ¿Cuáles son esas claves a través de las cuales se construyen las narrativas que nos están contando el mundo? Vámonos a las palabras. Vámonos a mirar qué nos están contando las palabras. Si esas palabras, el contenido de esas palabras, realmente me están contando el mundo que estoy soñando, el mundo que estoy queriendo, o no. Y si es así, si no es así, entonces, ¿cuál es ese otro contenido que yo le puedo dar la palabra? Y ese otro contenido lo empiezo a configurar desde la relación que configuro en los espacios más íntimos. Porque me parece que en ese acto, en ese gesto de querer mirar ese contenido de las palabras, lo que me va a hacer posible es empezarme a quitar ese pensamiento colonial que me controla mi cuerpo y mi mente. Cuando nosotros hicimos la traducción de los acuerdos de San Andrés, derivado de la firma entre el ejército zapatista y el gobierno federal, cuando hicimos la traducción del español a 10 lenguas indígenas, algo sucedió ahí y el obispo Fray Bartolomé de las Casas, que acompañó mucho a pueblos indígenas en esta teología de la liberación, decía lo siguiente: en este momento de aparente tranquilidad, algo grandioso está sucediendo en el estado de Chiapas
con la traducción, el arte de la traducción del español a lenguas indígenas, porque en la traducción las lenguas indígenas se están quitando el yugo de la colonialidad, están emancipando el pensamiento, y un pensamiento libre generará hombres libres. Es lo que podría reflexionar gracias a su pregunta, hermano Montes. Muchas gracias, hermano Danielo. Gracias por todo. Bueno, pues vamos acortando estos esquemas y bueno, aquí a pesar de que dice Luis Rosas, doctor Danielo, ¿cómo encajan las palabras egoísmo, mentira, en la otra narrativa del pensamiento humano y su mundo cultural? Si me quiere repetir la pregunta, porque yo la dije. Sí, claro, porque al final de cuentas, pues estamos viendo la parte positiva en todo toda la narrativa que usted realizó, pero también Luis Rosas nos pone como la otra cara de la moneda, ¿no? Como siempre se dice. ¿Cómo encajan las palabras egoísmo, mentira, en la otra narrativa del pensamiento humano y su mundo cultural? Me suena Claro. como pregunta de maratón. Sí, por supuesto, ¿no? Pero vamos a tomarla como maratón en un caminar lento, ¿verdad? Ok. ¿Cómo encajan esas palabras? Egoísmo, pero nos quedemos con una, ¿verdad? La cosa es bastante interesante. En ese mundo cultural, hablar de lenguaje y situarnos en este momento va a lo que decía hace un momento. Y lo decía hace un rato, me da la oportunidad para poner este ejemplo. Hoy en día hay todo un movimiento en Chiapas, no solo en Chiapas, en México y en todo el mundo. No es gratuito que actualmente se está, y está próxima a celebrarse, a conmemorarse el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Sí? Y en esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna hay toda una narrativa. ¿Y cuál es esta narrativa? Es que esa narrativa sostiene que las lenguas indígenas están en peligro. Y a partir de toda esta construcción, de esa narrativa, de un lenguaje hegemónico, entonces se empiezan a instalar una serie de acciones. Y que de pronto, en este caso, los pueblos indígenas asumen eso como que si fuera muy cierto. ¿Y por qué? Porque entonces empezamos a creer que lo que está en peligro son las lenguas indígenas. Pero realmente eso es reducir muy poco la mirada, ¿no? Porque hay que ampliar la problemática. El hecho de que una lengua indígena esté teniendo cada vez menos hablantes tiene una trascendencia mayúscula. Lo que verdaderamente está en peligro es eso, con los asegúnes que destacaba yo de Michel Millar, ¿no? Es la humanidad lo que verdaderamente está en peligro. Y esa humanidad se pone en peligro porque ese lenguaje hegemónico, ese lenguaje instituido, es el que está de alguna manera sobreponiéndose a todas estas maneras de pensar desde esos micromundos, pero que están quedándose ahí o estando ahí todavía y haciendo uso de un lenguaje hegemónico, excluyente. Es decir, la lógica de esa narrativa hegemónica empieza a meterse semánticamente en estas otras lenguas lenguas locales. ¿Sí? Entonces, es ahí este encajamiento, pero que es un encajamiento de sometimiento y de despojo. ¿Sí? Es lo que podría compartir como esa reflexión a razón de la pregunta que comparte el compañero Luis Rosas. Gracias, Bueno, Luis, por la pregunta. muchas
comentarios. No sé si alguien quiera, se aperturan los micrófonos para que alguien quiera hacerle una pregunta o alguna otra situación, están en la disposición de hacerlo personalmente. Sí, Adelante, doctor, nuevamente, adelante. gracias, sí, gracias. La verdad es que el tema del humanismo, dicho así, abiertamente, es un tema que nos dejó muchas posibilidades para el siglo XXI, ¿no? De hecho, el siglo XX enfrentó el humanismo con muchas dificultades porque hubo una inmensa cantidad de conflagraciones mundiales, guerras, en fin. Y hay tres obritas, tres libritos que trabajaron este tema en la filosofía del siglo XXI, de la cual pienso en algún momento abrir un seminario o un curso. Uno de ellos fue, por ejemplo, el famoso texto de Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo, que fue una pregunta que no tuvo respuesta en su época. Pero también Martin Heidegger habló de la Carta sobre el humanismo, y luego también hubo la famosa obra de Emmanuel Levinas, ¿ya? Que también trabajó este tema, el humanismo del otro hombre. Creo que el tema del humanismo en la educación debe ser un tema central. Y debe ser un tema central porque de alguna manera nosotros no podemos ser académicos, no podemos ser profesores, no podemos ser educadores si no nos vinculamos a ciertas líneas humanistas. Y lo que tenemos es una tradición que ha renunciado un poco a estas ideas durante el siglo XX, ¿no? Un siglo espantoso, ¿no? Del que hemos hablado alguna vez. Entonces, lo que sí me interesa, y esto no es una pregunta para el doctor Danielo, en realidad es una inquietud más bien, ¿ya? Si ustedes recuerdan, hace un par de años atrás hicimos un seminario sobre humanismo en épocas de pandemia, en fin, ¿no? Y estábamos como reaccionando a la pandemia, pero creo que humanismo es una palabra muy poderosa que hoy día puede conducirnos a algo más, más humano, ¿no? En ese contexto. Creo que ya no se trata solamente, ¿verdad?, de una doctrina filosófica de por allá o por acá. Se trata de recuperar otra vez un sentido de lo humano en la sociedad en la que vivimos. Y eso afecta a la educación, afecta a la economía, afecta a todo. Entonces, lo que estoy pensando es que vamos a construir un seminario, ojalá que sea un seminario del postdoctorado, ojalá, Marcela, usted Okay. nos dé su aceptación. Claro, claro, lo organizamos, cómo no, con mucho gusto. Pero trabajar el tema del humanismo, Uh-huh. aplicado a la educación, pero también aplicado a otras líneas de la sociedad. Yo no sé si el doctor Danielo estaría de acuerdo en trabajar el tema del humanismo, así, no sé si en abstracto, pero un humanismo que conduzca a una sociedad mejor, a una educación mejor, a una economía mejor o algo así. Así que la pregunta que le hago al doctor Danielo es, ¿estaría usted de acuerdo, participaría con nosotros en un seminario sobre esa expresión, humanismo, si todavía esa palabra tiene valor en el siglo XXI? Si todavía hoy día se puede hablar de eso en una sociedad materialista, consumista y qué sé yo. Todavía es posible realmente crear una atmósfera
que desee, digamos, vivir de valores humanistas, o eso del humanismo ya se perdió en la Grecia antigua, o qué sé yo, a lo mejor quedó para la antigüedad nomás, ¿verdad? Y hoy día hay que arreglárselas como se pueda. No sé, esa es la pregunta que me gustaría hacer, y muchas gracias, Marcela, por Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. todo este texto. Cariños siempre, ¿ya? Y cariños. Sí, no, claro, y yo también estoy dispuesta a aventurarme a esta parte y en la mancuerna del doctor Daniel. Creo que, salvo la opinión de él, pero creo que el humanismo, lejos de que si se perdió o no, en caso de que así fuese, que se hubiese perdido, creo que tenemos que rescatarlo. Creo que a final de cuentas tenemos que vernos siempre en los zapatos del otro, no solo de decir paso y atropello a quien sea. Creo que aquí se trata de ir como enlazando, descubrirnos que a final de cuentas en este mundo tan globalizado, tan materialista, el amor ante todo, aunque suene muy romántico, tiene que ser lo que nos haga salir adelante. No es el atropellar al otro, sino que realmente no parezcamos como el cuento de los cangrejos que quieren salir y que está en 3 cubetas, unos chinos, unos mexicanos y otros griegos, y resulta que todos se ayudan, pero los mexicanos mejor te jalo porque yo quiero salir primero, ¿no? Creo que vamos más allá, el rescatar el humanismo. Eso es uno de los factores que no se debe de perder, porque estamos en una sociedad y que como sociedad tenemos que buscar fines comunes. Bueno, hasta ahí queda mi apreciación, pero pues yo también se lo dejo al doctor Daniel, ¿cómo no? Y ya nos comprometieron, doctor. Y ahorita le doy la palabra a Maribel, no te me desesperes, ya te puse atención. Permíteme tantito, Maribel, por favor. Muy breve. A mí me parece que es muy interesante la provocación, la invitación del doctor Montes. De eso se trata justamente. Y es lo que ha sucedido. Entonces, cuando yo me encuentro a esta escritora española, me estremece lo que dice, ¿no? Pero efectivamente, ¿cómo volver a ese sentido de lo humano? Porque cuando yo leo a ello, decía, miro mi contexto y dices, qué barbaridad, o sea, la gente se está matando, literal, se está matando, en nosotros se está matando, se está derramando sangre por ocupar un puesto político. Entonces dices, pero claro, ¿por qué? Porque hay todo un despojo o toda una desconexión con toda esta memoria histórica. Volvamos al sentido, volvamos al desde. Adelante. Gracias. Antes de cederle la palabra para que ella creo que quiera ahondar un poco más en el asunto, Maribel Parra tiene un comentario, salvo que ella quiera extenderlo y tiene la disposición y la disponibilidad de tiempo suficiente para realizarlo. La educación es un acto cargado de amor. Todos los educadores debemos estar enamorados de la educación. Lamentablemente no es así. Tenemos personas que están en funciones docentes y no demuestran entrega, pasión y comprensión por la diversidad. En las universidades tradicionales no incluyen la pedagogía del amor en sus mallas curriculares, y quiero resaltar que la UNEM sí la hay. Adelante, Maribel, por favor. Feliz noche. Maribel Parra, docente de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Como le decía en el comentario, ¿verdad? El humanismo es una parte fundamental para la educación. No podemos separar la educación de ese humanismo. La pedagogía del amor debe ser parte fundamental que debe estar presente en cada una de las aulas. Los maestros debemos estar enamorados de la educación, debemos estar enamorados de lo que hacemos, hacer las cosas con pasión, ¿verdad? Cuando el amor dirige estas acciones didácticas, todas las estrategias que se planifican van en función y centradas en cada uno de nuestros estudiantes, entendiéndolo a ellos como personas distintas, diferentes, unas de otras. Quiero resaltar que en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson de Venezuela, tenemos en el primer trimestre una unidad curricular
que se llama Pedagogía del Amor, el Ejemplo y la Curiosidad, donde se aborda la temática de forma dialógica, con una reflexión crítica y analítica, donde se orienta al estudiante la construcción de, primero, la indagación del contexto en su institución y en su comunidad para elaborar planes de acción para abordar las problemáticas que existieran allí relacionadas con todo lo referente a la pedagogía, el amor, el ejemplo y la curiosidad. Es decir, que se abordan las temáticas que influyen en que este proceso sea cargado de amor, de compañerismo, de amistad, de socialización, tanto en la comunidad, los docentes y los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ti. Y no sé si quieras acotar algo más el doctor Daniel. Y si no, pasaríamos con su tocayo, Daniel Hernández Cruz. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tendré el honor de acompañarlos como ponente la próxima semana. Pero obviamente hablaré de otras cosas relacionadas con el tema. Sin embargo, no me he querido quedar callado para contribuir a esta sesión. Alguien hizo una pregunta. ¿Dónde quedan esas emociones negativas? Luis, creo. Sí, Luis Rosas. Luis Rosas preguntó. Sí. ¿Dónde queda esa otra parte? Si yo pienso, por ejemplo, desde Nietzsche, humano, demasiado humano, tengo que reconocer, respondiendo a la pregunta, ¿por quién soy? ¿Quién estoy siendo? ¿Qué me habita? Habré de responder también a que, como decía el poema, hay actos de virtud en el malvado y hay actos de maldad en el virtuoso. Porque ser humano es ser eso. Y es muy importante no perderlo de vista. Porque el sujeto tiene que hacer conciencia también de esas dimensiones de lo que es. Porque cuando pensamos ponernos en relación con el otro desde la diversidad, desde la interculturalidad, desde ser humano, implica saberme que soy ese otro. Mis demonios, diría Morán, con los cuales también me pongo en relación, con los cuales intento a veces construir sin saber que justamente lo que estoy haciendo es lo contrario. Y ahí cabe, ¿dónde cabe? Allí cabe, en esa conciencia del sujeto, cuando piensa su presente, cuando se coloca en el presente y dice quién soy. Ahora, ¿para qué lo hace? ¿Para qué se da cuenta de que así es? En la perspectiva del humanismo, lo hace precisamente para poder traspasar ese lugar, ese umbral, para poder asumirse como un otro, desde otro ángulo, desde otro lugar, desde otro valor, ¿no? Que haga posible construir humanidad. Entonces yo me tengo que dar cuenta de quién soy, de que cuando posiblemente yo no tengo problemas con, vamos a poner un ejemplo, maltrato infantil. Pero tengo problemas con maltrato a otras edades o a otro género, ¿no? Y tengo que reconocerlo porque quiero traspasar ese umbral, porque me coloco desde la diversidad,
desde la interculturalidad, desde. Ok, entonces no quería pasar desapercibido esa pregunta que hizo el compañero. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Ya le daremos la palabra al que nos invite, porque sé que hace las 12 del día, pero no importa. Doctor Montes, nuevamente con usted. Es un tema bastante apasionante, porque a final de cuentas estamos hablando desde la perspectiva humana, ya no tanto el cómo te encajas en un mundo, sino cómo es tu actuar con tus carismas, como muchos dicen, que no es otra cosa, con carismas, con habilidades, con experiencias, con situaciones. Y si bien es cierto, ¿no? Por la misma parte que somos humanos, como dicen, todos tenemos bueno y malo en la vida, ¿no? Entonces creo que ahí cabría esta posibilidad de lo que comentaba Daniel, ¿no? De que no estamos alejados sí de ser positivos y sí ser apoyarnos mutuamente, pero sí también existe esta parte egoísta, ¿no? Pero bueno, yo hasta ahí me quedo y voy con el experto. Adelante, doctor Montes. Bueno, gracias, Marcela. No quiero estar permanentemente interrumpiendo, ¿no? Pero es que es una línea de investigación en la que yo me he sentido muy vinculado desde hace muchos años. Y de hecho estoy escribiendo un libro ahora que tiene que ver con esto de la educación después de Auschwitz. Y cuando me meto en estos temas, que son temas de Teodoro Adorno y en fin, y de una serie de otros filósofos españoles que están involucrados, el tema del humanismo tiene que ver con el tema del humano, y el tema del humano tiene que ver con que tenemos que recuperar lo humano de la humanidad, de las experiencias que ha hecho la historia. El siglo XX fue un siglo en que lo humano fue absolutamente destruido, fue pasado a llevar en todos sus factores. Y la verdad es que nosotros somos herederos un poco de esa cultura de lo inhumano, como dicen hoy día pensadores españoles muy actuales, ¿no? Y que están en la línea y que se pueden ver a través de internet, en fin, o de YouTube, ¿no? Yo creo que el tema es que lo humano del hombre no está resuelto filosóficamente. Y lo humano a veces tiene que ver con compasiones que no tienen que ver necesariamente con lo humano, y a veces sí. A veces el sujeto humano es el sujeto compasivo. Bueno, aquí hay una serie de factores que se involucran en esta idea de por dónde recuperar la humanidad. Yo no quiero extenderme demasiado, creo que he escrito más de 600 páginas sobre este tema, y dentro de poco lo vamos a lanzar en la colección Pensares. Pero por ahora, la verdad es que me preocupa que muchas veces la palabra humano tiene tantos sentidos, se diversifica tanto, que no sabemos por dónde realmente lo humano puede realmente recuperarnos, ¿no? Y en una sociedad como la nuestra, en donde se recurre permanentemente a la violencia o se recurre a la presión, en fin, lo humano es una pregunta que no tiene todavía respuesta. Ahora, hemos llegado al siglo XXII o al siglo XXI. ¿XXI o XXII? Ya me olvidé. Pero hemos llegado a un siglo en el que todavía lo humano no está claro culturalmente para la sociedad. Y tampoco está claro la forma como debemos movernos frente al humano o cómo debemos reaccionar frente a lo humano. Porque tenemos miedo, porque pasan muchas cosas. Yo mismo camino por la calle, veo sujetos que están ahí semi muertos en la calle y a veces sigo caminando.
y me pregunto, ¿estoy realmente haciendo el gesto que me exige esta sociedad? ¿Ah? Porque uno piensa, bueno, deben haber otras instancias, otras instituciones que se encarguen de esto, pero la verdad creo que hemos llegado al siglo XXI, ¿verdad? Y hemos llegado a un siglo en el que no tenemos claro qué es ser humano y qué es humanidad y cómo responder a esa humanidad. Y ese tema es un tema que después de tantos siglos de desarrollo intelectual y espiritual, nos encontramos todavía hoy día en pañales. Y creo que aprender a ser persona humana, a ser un ser humano, creo que es toda una tarea. Ojalá nuestra cátedra comience a dedicarle más cursos a la formación del ser humano, ¿ya? Que a tantas cuestiones intelectuales muy interesantes, pero que no logran dar cuenta del valor que tiene la humanidad en la existencia humana. Bueno, muchas gracias, Marcela, perdone. No, 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 adelante. Me pilló usted muy inspirado. No, pero aparte es un tema bastante apasionado. Gracias. Y perdón, No, ya no, no molesto más. no se preocupe. También tenemos un comentario de la doctora Mercedes Bolaños, que dice, que a la letra dice: doctor Danielo, muchas felicidades y sobre todo gracias por compartir tan bellas reflexiones sobre el gran significado de la palabra. Entonces ahí están, más felicitaciones. También tenemos un comentario más de Luis Rosas. Muchas gracias, doctor, excelente exposición y gracias por compartir su pensamiento filosófico y pedagógico. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? ¿O alguien que quiera levantar la mano? Que todavía tenemos un poquitito más de tiempo, unos 4 o 5 minutitos más. Y si no, pues ya vamos cerrando nuestra charla del día de hoy. Pues en el caso es poner este énfasis, ¿verdad? Cuando hago el énfasis de volver a colocar el desde, es como ese deseo de primero poner en la práctica este diálogo, este encuentro de saberes, ¿no? En esto que estoy nombrando las pedagogías ontológicas. Entonces decir, colocar el corazón y el logos, ¿verdad? Como es, y reconocer el corazón como territorio simbólico, está inspirado fuertemente en la potencia que nos da la palabra corazón en los pueblos mayas, ¿no? Y que estos pueblos, desde 1492, entonces se les ha impuesto esa otra manera de pensar. Y entonces en ese deseo de recuperar, de encontrar, de caminar la memoria, encontrar lo que se decía ahora, la humanidad incluso en estas formas en que fueron violentados. Por eso la importancia de encontrarnos con esa raíz, el pensamiento radical, pero radical en el sentido de raíz, de conecte, de estar conectados todavía con la madre tierra. Eso es la inspiración que nos vuelva a cobrarle sentido, el por qué el árbol tiene manos, por qué el árbol tiene ojos, por qué tiene piel. Y que no solamente lo discursemos cuando ya toda nuestra corporalidad está desconectado del mismo árbol. Cobrar el sentido que el árbol le da sentido a nuestro sistema respiratorio, a nuestros pulmones, gracias a la existencia del árbol, por ejemplo. Esa es la pretensión, el sueño en estas pedagogías ontológicas, es decir, construirle sentido al dolor. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Muy acertado. Sobre todo es vernos de partir desde dentro, como decía desde un principio, partir desde dentro, porque al final de cuentas ahora sí que lo que llevamos dentro, valga la redundancia,
es lo que realmente nos va a hacer únicos y lo que va a fortalecer para una mejor sociedad o simplemente para nuestra pequeña trinchera, ya sea espacio familiar, espacio de amigos, espacio de trabajo, espacio ya yéndonos más allá como formadores de una sociedad, pero buscando una sociedad más íntegra, más limpia, llamémosle así, ¿no? Entonces, no sé, ¿algo más que quiera opinar, doctor Montes, ya para cerrar? Porque la verdad es que me encanta con la pasión que habla del humanismo. Querida Marcela, primero que nada agradecerle al doctor Danielo. Muchas gracias, doctor. La verdad es que quisiera tener alguna entrevista con usted más cercana y en algún momento lo lograremos y podremos conversar porque usted es una gran inspiración en términos de una educación en valores, que es lo que yo creo que debemos hoy día cultivar. Así que gracias por ello, gracias Marcela. Gracias. Pero bueno, antes de despedirme, me gustaría invitarlos a todos ustedes a participar, porque esto se me ha ocurrido ahora, participar en un seminario sobre el tema de lo humano. ¿Ah? A mí me encantaría, por ejemplo, retomar esos textos de que hablé, que son textos del siglo XX, pero son textos de una sociedad que sufrió profundamente la, vamos a decirlo así, la destrucción de lo humano, ¿no? Y recuperar esas filosofías, recuperar un poco a Sartre, Heidegger, Levinas, en fin. Eso podría ser un buen seminario. Lo conversaré con el doctor Víctor, que para todos los efectos, ¿verdad? Es mi gran amigo y también estamos juntos un poco en esto, para irlo construyendo. Y me encantaría que Marcela, que Daniel, en fin, que participáramos en este nuevo seminario que tendría que ver con cómo recuperar lo humano en un mundo como este, ¿no? Y leer un poco esos textos, porque son textos breves, todos son breves, pero son súper significativos porque nos hacen pensar un poco por dónde debemos caminar. Así es que dejando abierta la puerta para ese nuevo seminario, cuyo título todavía lo desconozco, pero creo que lo podríamos lanzar adelante en cuanto culmine este, ¿verdad? Que todavía le queda un tiempito más. Sí. Sería muy interesante poder comenzar a dialogar sobre lo humano del ser humano. Es una cosa extrañísima. Claro. Marcela, un abrazo cariñoso. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Eso sí, nos gustará para contactarnos con el doctor Daniel. También ahí tengo levantada la mano de Maribel Parra, que también está muy interesada en incorporarse en este seminario del humanístico. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos los que participaron en este seminario, en este día, en esta charla, deseándole lo mejor al doctor Huerta. Este es un seminario hecho, diseñado y estructurado de él para todos ustedes que conforman tanto la cátedra como el proyecto doctorado, donde está el doctor Víctor Avendaño, que es nuestro coordinador en jefe y en turno, y el doctor Montes con su acompañamiento también desde lejos, pero que realmente hemos hecho una mancuerna bastante interesante con muchas perspectivas y como bien dice nuestra cátedra de pensamiento de interculturalidad y pensamiento crítico, los esperamos la siguiente semana, igual a las 5 de la tarde, para darle conclusión en este mes de nuestro seminario de educación en y para la diversidad. Excelente tarde-noche para todos. Un abrazo, doctora, a la distancia y para todos aquellos que están lejitos. Cuídense mucho. Excelente noche, tarde. Hasta luego.